Te explicaremos de forma sencilla los conceptos más importantes sobre los rayos X, incluyendo la fluorescencia, la espectroscopia de emisión y la difracción. El equipo está conformado por Pastrana Román Lucero Angeli, Valdivia Flores Michel y Nogales Bautista Alondra Elvira. La espectrometría de rayos X es una técnica analítica ampliamente utilizada en diversas disciplinas como la química, la física y la ciencia de los materiales. Esta técnica se basa en la interacción de rayos X con la materia, permitiendo la identificación y cuantificación de elementos presentes en una muestra. Los rayos X se encuentran entre la luz ultravioleta y los rayos gamma del espectro electromagnético. Los rayos X tienen una longitud de onda de 10 nanómetros y 10 pignómetros. Se producen cuando los rayos X o electrones interactúan con la materia, generan fenómenos útiles como la absorción, emisión, fluorescencia y difracción. Estos fenómenos son la base de diferentes técnicas analíticas que nos permiten obtener información tanto elemental como estructural de una muestra. Uno de los fenómenos más importantes es la emisión de rayos X por bombardeo electrónico. Esto sucede dentro del tubo de rayos X. Un haz de electrones golpea un metal, llamado blanco, y como resultado se producen dos tipos de radiación. La primera es un espectro continuo, también causado por la desaceleración de los electrones. La segunda corresponde a líneas características, que son picos de energía específicos de cada elemento y se producen cuando los electrones internos del átomo son expulsados y luego reemplazados por electrones externos. También está la absorción de rayos X, que ocurre cuando el haz pierde intensidad al atravesar una muestra. Cada elemento tiene bordes de absorción únicos que aparecen justo cuando la energía de rayos X es suficiente para expulsar un electrón de una capa interna. Existen principalmente tres tipos de espectrometría de rayos X: la espectrometría de fluorescencia de rayos X, espectroscopia de emisión de rayos X y la espectroscopia de dispersión de rayos X. La fluorescencia de rayos X es una técnica espectroscópica no destructiva empleada para determinar la composición elemental de los materiales. Cuando los rayos X interactúan con los átomos del material, se emite una radiación característica que permite realizar un análisis cualitativo. Funciona así: el haz de rayos X primero expulsa un electrón de capa interna del átomo. El átomo queda inestable y al relajarse un electrón externo baja para llenar el hueco. Ese movimiento libera un fotón de rayos X y con una energía característica del elemento. La ventaja es que cada elemento emite líneas diferentes, así que permite identificar qué elementos están presentes en una muestra e incluso cuantificarlos. Hay dos tipos principales de equipos que se nombran espectrómetros de fluorescencia de rayos X por dispersión de longitud de onda. Estos utilizan un cristal monocromador para seleccionar longitud de onda específicas. Por el otro lado, tenemos el espectrómetro de fluorescencia de rayos X por dispersión en energía. Estos emplean detectores semiconductores capaces de medir directamente la energía de cada fotón, que ese tema se hablará más adelante. Además de la fluorescencia, existe otra técnica relacionada llamada espectroscopia de emisión de rayos X. Permite estudiar detalles más finos de la estructura electrónica del átomo. El proceso comienza cuando un rayo
X expulsa un electrón interno, después un electrón externo cae para llenar esa vacante y se emite un fotón. En la espectroscopia de emisión de rayos X se analiza con más detalle esa transición, porque depende del entorno químico del átomo. Esto permite obtener información sobre el estado de oxidación, la naturaleza de los enlaces, cambios con la densidad electrónica y el entorno químico en materiales complejos como catalizadores o compuestos metales de transición. La espectroscopía de emisión de rayos X complementa a la espectroscopia de fluorescencia, porque no solo identifica elementos, también muestra cómo se comporta químicamente. La difracción de rayos X es diferente a los procesos anteriores, pero también comienza con la interacción de los rayos X con los electrones de los átomos. En los materiales cristalinos, los átomos están ordenados en planos. Cuando un haz de rayos X incide sobre estos planos, parte del haz se dispersa. Si la longitud de onda y el ángulo coinciden de forma adecuada, los rayos dispersados se refuerzan entre sí y ocurre la difracción. Este fenómeno se describe mediante la ley de Bragg. Esta ecuación relaciona el ángulo de difracción con la distancia entre los planos del cristal. Cada material cristalino produce un patrón único de picos llamado difractograma. El análisis por difracción de rayos X permite identificar fases cristalinas, estudiar estructuras, conocer el grado de cristalinidad e incluso estimular el tamaño de partículas cristalinas. El método más común es el método de polvo, donde la muestra se tritura y se analiza para obtener un patrón completo. En esta diapositiva les explico cómo se generan los rayos X cuando utilizamos fuentes de electrones. Primero, los rayos X se producen cuando un haz de electrones de alta energía choca contra un material llamado blanco, que normalmente es de tungsteno. Este choque genera diferentes tipos de radiación. Lo primero que pasa es que los electrones se desaceleran de forma muy brusca al impactar, y esta desaceleración produce una radiación continua, conocida como Brennstrahlung. Esta radiación no es específica de ningún elemento, sino que se genera por el frenado de los electrones. Además de eso, el impacto también puede sacar o expulsar electrones que están en las capas internas del átomo del blanco. Cuando un electrón externo baja para llenar esa vacante, se libera energía en forma de rayos X característicos. Estos sí son propios de cada elemento y por eso nos sirven para identificar qué elementos están presentes en una muestra. En resumen, cuando el haz de electrones golpea el material blanco, se generan dos tipos de rayos X, la radiación continua por frenado y la radiación característica que depende del elemento, y esta última es la que se usa para análisis químicos. ¿Cómo un microscopio electrónico puede generar rayos X y cómo aprovechamos esa emisión para analizar materiales? Aquí estamos viendo específicamente el microscopio electrónico de barrido, o SEM. Este tipo de microscopio, un haz de electrones se dirige hacia la superficie de la muestra. Cuando esos electrones chocan con el material, ocurren varias interacciones que nos permiten formar la imagen. Pero además de eso, se producen rayos X característicos. Estos rayos X se generan porque el haz de electrones excita los átomos de las muestras y puede expulsar electrones de sus capas internas. Cuando otros electrones caen para llenar esas vacantes, emiten energía en forma de rayos X específicos de cada elemento. El SEM está equipado con un detector especial llamado EDS o Energy Dispersive Spectroscopy, que recoge esos rayos X y los convierte en un espectro. Gracias a eso, no solo obtenemos la imagen de la superficie, sino que también podemos saber qué elementos están presentes y, en algunos casos, su distribución. El SEM no solo sirve para detalles microscópicos, sino que también funciona como una herramienta analítica que genera rayos X, que usamos para estudiar la composición química de la muestra.
El microscopio electrónico de transmisión, conocido como TEM, a diferencia del SEM, aquí el haz de electrones se atraviesa completamente la muestra, lo que permite obtener información mucho más fina, incluso a nivel atómico. Cuando los electrones pasan a través del material, además de formar la imagen, también producen rayos X característicos. Estos rayos X son muy útiles porque nos permiten hacer análisis elemental a escala nanométrica, es decir, saber qué elementos componen la muestra, pero con muchísima precisión. El TEM alcanza resoluciones extremadamente altas, del orden de 0.1 nanómetros, lo que nos permite observar estructuras internas, defectos cristalinos, capas atómicas e incluso nanopartículas. Por eso, el TEM no solo sirve para ver imágenes muy detalladas, sino también como una herramienta analítica que genera rayos X para estudiar la composición química del material. En el esquema podemos ver cada parte del microscopio, como el cañón de electrones, los lentes condensadores, el portaobjetos y la pantalla fluorescente, que es donde finalmente se forma la imagen. Las microsondas electrónicas, también conocidas como EPMA, por sus siglas en inglés Electron Probe Microanalysis. Una microsonda es un instrumento que utiliza un haz de electrones extremadamente fino y muy bien enfocado. Este haz se dirige a un punto muy específico de la muestra y al interactuar con ella produce rayos X característicos. Estos rayos X son los que nos permiten identificar exactamente qué elementos están presentes. Pero, ¿para qué sirve una microsonda? Su principal función es hacer análisis cuantitativo muy preciso, mucho más preciso que el que se puede obtener con otros equipos, como el SEM. Se usa cuando necesitamos conocer la composición química con exactitud, incluso a nivel de áreas muy pequeñas. Además, también permite crear mapas de distribución de elementos, que básicamente son imágenes donde se ve cómo están repartidos ciertos elementos dentro de la muestra. Esto se conoce como análisis espacial y es muy útil para materiales geológicos, metales, cerámicos y cualquier muestra donde sea importante saber cómo están distribuidos los componentes. En la imagen podemos ver una microsonda real con sus detectores alrededor de la columna del microscopio, que son los encargados de captar los rayos X generados. En esta parte les voy a contar por qué nos sirven los rayos X característicos dentro del análisis elemental cualitativo. Básicamente, cuando una muestra es bombardeada con rayos X, los átomos responden emitiendo radiación con energías superespecíficas, como si cada elemento tuviera su huella digital. Entonces, lo que hace el equipo es leer esa energía o esa longitud de onda y con eso podemos identificar qué elementos están presentes sin necesidad de destruir la muestra ni hacer 1000 reacciones químicas. Otra ventaja es que dependiendo del detector, podemos ver desde elementos pesados hasta elementos ligeros, o sea, es súper versátil para distintos tipos de análisis. Y ya con ejemplos más cotidianos de laboratorio, pues se puede usar para identificar contaminantes metálicos, por ejemplo, en aleaciones o en control de calidad. También sirve para determinar la composición mineral de una muestra, como en geología o materiales. Y algo súper útil, confirmar elementos traza en suelos, pigmentos o cerámicas. Esto es importante cuando quieres saber si un material tiene algo raro, tóxico o simplemente verificar autenticidad. Los rayos X nos dan un mapa de qué elementos hay en la muestra sin tocarla casi nada, y eso los hace una herramienta poderosa en análisis instrumental. Bueno, ahora seguimos con otra parte importante del uso de rayos X, el análisis cuantitativo, la composición global y el análisis espacial. Aquí ya no solo queremos saber qué elementos hay, sino cuánto hay y dónde están dentro de la muestra. Primero, el análisis cuantitativo. Aquí la idea es que la intensidad de los rayos X que emite cada elemento es proporcional a su concentración. O sea, si un elemento está en mayor cantidad, su señal va a salir más intensa. Para poder cuantificar bien, se utilizan curvas de calibración o métodos estándar, igual que en otras técnicas instrumentales. Esto nos permite obtener valores numéricos reales, no solo identificar. Luego está la composición global. Aquí la técnica nos da el porcentaje total de cada elemento en toda la muestra. Es como ver el promedio general, pero pues a nivel macroscópico, sin fijarnos todavía en dónde exactamente se encuentran esos elementos dentro del material.
Y por último, el análisis espacial. Esta parte es interesante porque nos deja ver cómo están distribuidos los elementos dentro de la muestra. Literalmente se genera un mapa de distribución elemental. Esto sirve muchísimo para identificar zonas enriquecidas o empobrecidas, inclusiones, defectos, heterogeneidad en materiales o hasta para revisar recubrimientos. Es como si la técnica nos permitiera ver la química interna del material sin tocarlo. Con rayos X podemos cuantificar, obtener el porcentaje total y además visualizar dónde está cada cosa dentro de la muestra. Es algo súper completo.